Seguramente alguno de mis clientes piensa que tengo mis cursos preparados en el cajón de mi despacho, pero la verdad es que buena parte de mi trabajo consiste en buscar información y seguir aprendiendo para ofrecer el mejor servicio posible. En una de esas búsquedas encontré un muy buen documento en el que se explicaban las claves para comunicar un proyecto. En este capítulo del podcast me voy a centrar en una de esas explicaciones, concretamente la que se ocupa de cómo realizar un elevator pitch. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 58. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido al capítulo 58 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Hoy vamos a ser muy concretos y prácticos porque hablaremos de persuasión aplicada. Ya sabes que cada 4 episodios dedicamos uno a una herramienta o un truco específico que puedes aplicar inmediatamente después de que acabes de escuchar el podcast. Hoy vamos a hablar de cómo preparar un elevator pitch, que en el caso de que todavía no lo sepas, enseguida vas a descubrir en qué consiste. Antes, como siempre, déjame que te hable de Así persuaden los líderes y de cómo mejorar tu capacidad de influencia. En este libro explico por qué la persuasión es el único camino para liderar y además te explico cómo hacerlo de forma precisa. En sus páginas vas a encontrar mucha información útil, muchas pautas concretas de actuación para que puedas dar un paso de gigante en tu capacidad de liderazgo y de dirección de equipos. Además, también vas a contar con el testimonio de varios responsables de recursos humanos que nos explican su visión acerca de cómo la capacidad de persuasión influye en el liderazgo en sus organizaciones. A día de hoy el libro va por su 3ª edición y, bueno, ¿por qué no? Ahora que se acercan las fechas navideñas puede ser un muy buen regalo. Puedes encontrar el libro en las librerías habituales como Casa del Libro, Amazon, Fnac o directamente en la web de la editorial librosdecabecera.com. Dicho lo cual, vamos a entrar en materia. Venga. Os decía en la intro que hace algunas fechas cayó en mis manos un documento en el que se explicaban ciertas claves para presentar proyectos y como es de justicia citar a la fuente de la información, allá voy, la voy a citar. Se trata de un documento que la aceleradora de startups Shift2B presentó en la 2ª edición de Eres Impulso. Eres Impulso es una plataforma del grupo Fonbella destinada a que las emprendedoras de este país puedan desarrollar sus proyectos de contenido social. Pues bien, el caso es que en este documento, además de hablar de la importancia que tiene saber comunicar tus ideas, que nos van a explicar a nosotros, ¿verdad?, se habla de 4 herramientas fundamentales para presentar proyectos: el elevator pitch, el resumen ejecutivo, la presentación y el plan de negocio. En realidad, y siendo estrictos, esto, más que herramientas, deberíamos hablar de estrategias comunicativas. Pero en fin, tampoco nos vamos a poner tiquismiquis en este punto. El caso es que voy a ocuparme de una de estas estrategias, el comentado elevator pitch, y lo voy a hacer porque considero que es muy útil no solo para lo que se supone que sirve, sino fundamentalmente para ordenarte las ideas. Por lo tanto, vamos allá. ¿Qué es un elevator pitch y para qué sirve? Un elevator pitch o un elevator speech o un discurso de ascensor, como tú quieras llamarlo, es un breve discurso en el que explicas en qué consiste tu proyecto y que sirve fundamentalmente para generar interés en tus oyentes y provocar que quieran saber más. La idea es que te imagines que tienes que explicar de qué va tu idea a una persona que te encuentras en un ascensor y que esa persona debe tenerlo clarísimo antes de que el ascensor llegue a su destino. Así que cuando hablamos de brevedad,
en realidad no se exagera en absoluto. Debes poder explicar tu proyecto en unos 3 o 4 minutos, así que ya ves que tiene que ser muy claro, no solo tu idea, sino además tienes que tener muy claro cómo transmitirla de manera lo más convincente posible. Como puedes imaginar, el elevator pitch se utiliza sobre todo para presentar proyectos empresariales a posibles inversores o a business angels o accionistas, etc. Pero en realidad también es perfectamente válido para otro tipo de circunstancias en las que tengas pues muy poco tiempo para generar interés a posibles validadores de tu idea o de tu proyecto. Por lo tanto, también lo puedes utilizar, por ejemplo, en reuniones internas de tu empresa en las que quieras tirar precisamente adelante una idea. La cuestión que subyace en el elevator speech es que si en 3 minutos no has sido capaz de captar la atención de tu potencial inversor, difícilmente vas a lograr que invierta en tu proyecto porque, por un lado, y como he comentado en otros capítulos, nuestra atención y capacidad de retención de información es muy limitada y, por otro lado, tardar más de esos 3 minutos supone que tal vez no tienes muy claro lo que tienes que explicar. También es cierto que se supone que los inversores son personas muy atareadas y con muy poco tiempo y a las que, se les presentan muchas ideas de negocio, así que en realidad tenemos que competir con muchos tipos de distractores. No quiero entrar en realidad en el fondo de la cuestión y juzgar si, por ejemplo, todos los negocios son susceptibles de ser explicados en 3 minutos, porque lo que realmente me interesa del elevator pitch es el otro motivo, es decir, que esta estrategia comunicativa sirve para que uno mismo se ordene las ideas. Bajo mi punto de vista, realmente este es el auténtico valor de esta herramienta, como te digo. Aunque puede parecer extraño, aunque dicho así, pues a lo mejor te parece que eso es pues bastante improbable. Por mucho que tú hayas tenido una idea, por mucho que le hayas dado vueltas, muchas veces nos cuesta explicar de manera ordenada pues este proyecto que se nos ha ocurrido. No sé si has tenido la experiencia de escuchar a alguien que te explica una idea de negocio sin demasiado éxito, porque cuando acaba de explicártelo, pues en realidad no acabas de comprender exactamente en qué consiste. La verdad es que esto es mucho más habitual de lo que parece, así que puedes hacerte una idea de lo complicado que puede ser convencer a alguien de que invierta en tu proyecto si no le queda claro en qué consiste. En realidad no va a pasar. Insisto que este para mí es el verdadero valor del elevator speech. La cuestión es cómo construir esta herramienta, cómo construir un elevator pitch. Te lo voy a desgranar en una serie de puntos. Lo primero que tienes que tener en cuenta es algo que en realidad si sigues este podcast ya sabes, es que no puedes hacer el mismo discurso para 2 audiencias diferentes porque sus motivaciones son diferentes. Si de lo que se trata es, por ejemplo, de conseguir generar atención e interés, pues no lo vas a lograr de igual manera si le hablas a un potencial inversor que a un potencial socio. Sus motivaciones son distintas, por lo tanto debes hablarles desde la perspectiva o desde una perspectiva diferente y organizando la información o el contenido de la información tal vez de manera diferente. El punto número 2 a tener en cuenta es que en 3 o 4 minutos no puedes explicar la totalidad del proyecto. Y esta también es una tendencia que en ocasiones observo. Es decir, queremos explicarlo todo y queremos explicarlo todo en este momento. Y en realidad el elevator pitch no tiene ese objetivo. Nuestro objetivo es, por un lado, despertar el interés de la audiencia para que quiera saber más y tener la oportunidad de explicarlo ahora sí con más detalle, y por otro lado, transmitir confianza y seguridad a estos posibles inversores o a estos accionistas o a estos validadores de tu idea. Esta es una cuestión muy, muy, muy importante a tener en cuenta. Aunque sea de manera un tanto inconsciente, las audiencias valoran el grado de seguridad que un ponente tiene al plantear su proyecto. Así que si ven que la defiendes con seguridad, realmente van a confiar mucho más en ti que si perciben que dudas, que balbuceas o que no tienes claro el orden de prioridades a la hora de presentar tu proyecto. El tercer punto, según Ship2B, es otro aspecto del que ya hemos hablado en este podcast. Tienes que captar la atención de la audiencia en los primeros 5 segundos de tu presentación. Ten en cuenta además que si de lo que se trata es de presentar proyectos a posibles inversores, seguramente estos hayan oído hablar pues de otras propuestas similares a la tuya pues en una cantidad bastante importante, con lo cual es posible que estén un poco incluso saturados de información. Así que tienes que ser muy concreto, tienes que intentar ser muy creativo a la hora de captar la atención de estas personas
y lo tienes que hacer inmediatamente que comiences a hablar. El punto 4 que tienes que considerar es que, bueno, ya lo sabes, no te puedes enrollar, tienes 3 o 4 minutos, no puedes divagar, tienes que ir al grano. Recuerda que, insisto, no tienes tiempo, así que no es el momento de irte por las ramas, no es el momento de explicar que has tenido el gusanillo del emprendimiento desde pequeñito. No se trata de eso. Tienes que ir muy directo, tienes que ir muy al grano. Recuerda que el ascensor llega rapidísimamente a la planta. Quinto punto. El siguiente punto es que tiene que estar muy bien estructurado, tiene que ser muy fácil de seguir. Te recomiendo que antes de llevar tu speech a la audiencia lo valides con conocidos tuyos que no tengan ni idea de tu propuesta o de tu sector. Por ejemplo, se lo puedes explicar a un niño o a una niña de 12 años o explícaselo a un adolescente. Si ellos lo entienden, los adultos seguramente también lo van a hacer. No pienses que exagero, ten en cuenta que un inversor no tiene por qué saber nada de tu sector, no tiene por qué ser un técnico como tú, así que no está de más que lo plantees a personas ajenas a tu actividad para que realmente calibres si lo entienden perfectamente o no. Así que preséntalo a tantas personas como puedas, pule el discurso hasta que todo el mundo entienda de qué va la cosa. Punto número 6. El sexto punto es muy claro. Muestra entusiasmo a la hora de explicar tu idea. Si a ti no te motiva tu idea, si a ti no te mueve, es que tu idea, imagínate a los demás o a las personas que estás pidiendo que pongan dinero en tu proyecto. Pues no lo van a hacer. Te tienen que ver una persona que estás muy ilusionada con el proyecto, muy motivada por el proyecto. No tienen que verte como alguien que, bueno, pues mira, has tenido una idea y vas a probar a ver si surge, a ver si no surge y en función de... No. Te tienen que ver ampliamente convencido, ampliamente convencida de que el proyecto es un proyecto exitoso, es un proyecto ganador, porque si no, no vas a conseguir que, insisto, en el caso de un inversor, ponga dinero en tu idea. Punto número 7. El punto número 7 es que lo ensayes y lo vuelvas a ensayar hasta que no solo te lo sepas de memoria, sino que lo puedas decir de manera absolutamente fluida. Esos son 7 puntos bastante concretos, bastante simples, pero muy efectivos para preparar o a tener en consideración para preparar tu elevator speech. Pero fíjate, a lo mejor nos resulta útil conocer qué tipo de preguntas son las más válidas o más necesarias para poder preparar nuestro discurso. Así que lo que voy a hacer es precisamente presentarte unas preguntas que yo considero que son útiles y que te van a servir para redactar tu propuesta. Recuerda que tienes que ser escueto en la respuesta. Recuerda que tienes muy poco tiempo, así que intenta responder a cada punto con 1 o 2 frases como mucho. Venga, ahí van las preguntas. Por cierto, estas preguntas, como no, las vas a tener en las notas del programa en interaccionhumana.es/el podcast. Allí lo tienes perfectamente. Bueno, de hecho tienes toda la transcripción del episodio por si quieres revisarlo tantas veces como quieras. Venga, vamos a las preguntas que en opinión de Ship2B tienes que responder. La primera pregunta es ¿quién eres y qué presentas? Bueno, parece obvio, ¿no? Tienes que presentarte tú, tienes que presentar el nombre de la propuesta y todo comienza casi por un motivo de educación por este punto. La siguiente pregunta es ¿cuál es tu producto o servicio que ofreces? La tercera pregunta es ¿cuál es el problema o la necesidad no satisfecha que tu producto, tu servicio o tu innovación aborda? La siguiente pregunta es ¿por qué es importante para la población o para tu target cubrir este beneficio? ¿Por qué es importante para la población objetivo este beneficio o este impacto que supera tu proyecto? La siguiente pregunta es ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Es un membership? ¿Cuál es el modelo de negocio a partir del cual vas a ganar dinero? La siguiente pregunta es ¿cuál es el mercado potencial? La siguiente es ¿quiénes son tus competidores? Al hilo de esta pregunta hay otra más, y es ¿qué ventajas tienes tú sobre ellos? Es decir, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Otro punto importante a responder es quiénes formáis el equipo. Y atención, porque cuando presentas un proyecto a inversores o a business angels, es muy importante, tienen mucho en consideración quién forma el equipo. No es lo mismo que el equipo lo formen
pues, ¿qué te digo yo? Los amigos del barrio que os habéis juntado porque, mira, sois amigos de toda la vida y queréis participar todos del proyecto, independientemente de la, digámoslo así, calidad técnica de los miembros, que por otro lado sean personas, sea un equipo sólido, sea un equipo en el que las personas se reparten perfectamente los roles y todo el mundo tiene muy claro a qué se dedica, pues exactamente no es lo mismo, y eso, insisto, lo tienen muy en consideración. Última pregunta. ¿Qué necesitas para poner en marcha tu proyecto o hacer que la empresa obtenga resultados? Estas son preguntas que insisto, son preguntas muy típicas y que son preguntas muy clave, pero seguramente es posible que quieras incluir algún otro tipo de preguntas que consideres pertinente, aunque creo, insisto, que estas cubren un amplio espectro y que son las básicas a tener en cuenta. Insisto, recuerda sobre todo que el tiempo del que dispone es muy limitado y que es posible que tengas que desarrollar varias versiones en función de la audiencia a la que te dirijas. Está claro, ¿no? A unos inversores les va a interesar más el potencial de rentabilidad, a unos socios potenciales pues tal vez les va a interesar más el papel que juegan en el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ya creo que hemos dado un repaso importante a qué es y para qué sirve y cómo elaborar un elevator pitch. Ahora te toca a ti redactarlo, estructurarlo y presentarlo al mundo. Como siempre te digo, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Y hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el capítulo 58 de Créeme lo que te digo, dedicado al elevator pitch. Espero que te haya gustado el episodio de hoy y sobre todo, porque ese es el objetivo de este podcast, que te resulte útil. Insisto que para eso tiene que servir este podcast. El caso es que si te ha gustado y quieres echarme una mano, please valora el podcast con 5 estrellas en iTunes o da un me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en YouTube o en la plataforma desde la que nos escuches. Ya sabes que esta es la única manera que existe para que los buscadores nos encuentren y posicionen de mejor manera este podcast. En 15 días más, créeme lo que te digo, será el número 59 y estará dedicado a... Bueno, eso va a ser una sorpresa. No te lo pierdas porque el capítulo va a responder a varias peticiones de los oyentes. Hasta entonces, te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. Hasta luego, persuasores.